En el mar, un solo error puede matar a 100 personas. En menos de un minuto, el almirante Oliver debe tomar la decisión más difícil que un oficial pueda enfrentar: cerrar las compuertas herméticas. Eso significa condenar a decenas de sus compañeros a una muerte segura en la oscuridad y en aguas heladas, para que los demás puedan sobrevivir. No es solo un accidente, es el momento en que la humanidad choca contra su instinto más primitivo. Esta es la historia de los 33 hombres atrapados en las profundidades con solo 48 horas de aire antes de que todo termine. Cuando los submarinos aparecieron por primera vez, su reputación era muy mala. Y con justa razón. Hubo muchos accidentes y un gran número de marineros encontraron su tumba en el fondo del océano. Tanto que a este servicio se le llegó a llamar el servicio de los ataúdes. En 1939, uno de los peores accidentes de esta serie agravó aún más esa fama. Al final de la Primera Guerra Mundial y con los primeros disparos de la Segunda, las fuerzas navales de todo el mundo trabajaban sin descanso en desarrollar y probar la tecnología submarina. Hasta entonces, la guerra bajo el agua se libraba con métodos muy rudimentarios. Pero a principios de los años 20 del siglo pasado, se produjo un gran salto en las capacidades de los submarinos. Los países competían por construir y desplegar submarinos más avanzados, capaces de sumergirse más profundo, moverse más rápido y mantenerse más tiempo bajo el agua que nunca antes. Estados Unidos, entre otros, invirtió mucho para equiparse con los submarinos más modernos. En 1938 lanzó la clase Sargo, equipada con una nueva batería de plomo ácido, resistente al desgaste de combate. Uno de estos submarinos se conocía como USS Squalus, uno de los primeros de esta clase. Podía alcanzar profundidades de hasta 250 pies, velocidades de superficie de 20 nudos y recorrer 11.000 millas con un solo tanque de combustible. Incluso comparado con los avances tecnológicos de la época, Squalus y su gemelo USS Sculpin estaban muy adelantados a su tiempo. En el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, Squalus fue asignado a una misión de intercepción del comercio japonés. Podía evadir aviones enemigos a toda máquina en menos de un minuto, algo que ningún otro submarino podía lograr entonces. Cuando Squalus terminó sus pruebas iniciales, la Marina inició una serie de test de inmersión para asegurarse de que su diseño era seguro y que sus componentes resistirían cualquier exigencia. Este tipo de pruebas se tomaba muy en serio, y con razón. Entre 1921 y 1938, 825 hombres de 18 submarinos de distintos países murieron en accidentes submarinos. Por eso, el servicio de submarinos había ganado la fama de servicio de los ataúdes. La clase Sargo tenía como objetivo cambiar esa reputación. Afortunadamente, durante sus pruebas, Squalus cumplió plenamente con sus funciones y propósitos. En la mañana del 23 de mayo de 1939, Squalus zarpó desde la desembocadura del río Piscataqua para una nueva inmersión experimental. La tripulación consistía en 53 oficiales y marineros, junto con 2 ingenieros civiles de la Marina y un representante de General Motors, diseñadores de las baterías. Bajo el mando del almirante Oliver, el submarino se dirigió hacia la costa de New Hampshire, a pocos kilómetros de las Islas Shoals. Las pruebas de ese día consistían en maniobras bajo el agua, varias inmersiones y ascensos a la superficie. Iban a ser ejercicios rutinarios, como cualquier otro que el submarino ya había realizado. Alrededor de las 9 de la mañana, la sirena de alerta sonó en todo el buque, anunciando la orden de inmersión del capitán. En ese momento, el submarino navegaba en superficie a 16 nudos. Los oficiales estaban de pie frente a un gran panel en la sala de control, cubierto de luces que se encendían en rojo o verde, según el estado de cada sección y equipo de la nave. La maniobra de inmersión dependía en gran medida de la tripulación de la sala de máquinas. Con el sonido de la sirena, debían detener rápidamente los motores diésel y cerrar las válvulas de ventilación antes de que el submarino comenzara a descender. Justo antes de dar la orden oficial, el almirante verificó que todo el panel estuviera en verde. Cuando confirmó que cada indicador marcaba lo correcto, dio la orden final.
Squalus se sumergió bajo la superficie del mar, pero en ese momento sintió un cambio brusco de presión en los oídos. Instantes después, el intercomunicador estalló con el grito de un marinero que pedía que llevaran el submarino de inmediato a la superficie. Aunque el panel indicaba que todo estaba cerrado, una de las válvulas de ventilación había quedado completamente abierta. El agua del mar se precipitaba hacia la sala de máquinas. El almirante Oliver miró incrédulo. Lo que la tripulación reportaba era imposible según lo que él veía en el panel. Aún así, ordenó de inmediato soplar los tanques de lastre para emerger lo más rápido posible. Lo aterrador fue que el submarino descendía más rápido de lo que podía subir. Tras un intento inicial de ascenso, Squalus perdió impulso y se detuvo. En la sala de máquinas, la tripulación luchaba contra una avalancha de agua, intentando simplemente sobrevivir. El submarino se inclinó 45 grados hacia abajo y luego comenzó una caída rápida hacia el fondo del mar. En ese instante, Oliver enfrentó una decisión que ningún oficial quisiera tomar. Sabía que la supervivencia de quienes estaban a bordo dependía de cerrar las compuertas estancas entre la sala de control y la sala de máquinas. Eso significaba sellar a los hombres que aún estaban allí, dejándolos atrapados mientras el agua los cubría por completo. Pero no cerrar esas compuertas aseguraría la muerte de todos en el submarino. El almirante Oliver era conocido como un comandante estricto y disciplinado. No toleraba la duda. Y en un submarino, cualquier decisión o acción puede desencadenar una catástrofe. No hay margen para el error. En momentos así, tampoco hay espacio para la compasión. Oliver dio la orden de sellar la sala de control con los hombres que quedaran dentro. El encargado de ejecutar la orden, Lloyd Manes, comenzó a empujar con todo su peso la compuerta de 200 libras. Escuchó los gritos de los hombres que le suplicaban que esperara. Pero no había tiempo. El agua ya avanzaba hacia el compartimento. La puerta debía cerrarse de inmediato. Cuando tiró con fuerza para cerrarla, varios de los hombres que luchaban contra el agua lograron cruzar hacia el lado seguro antes de que la compuerta se sellara. Luego giró la rueda y aseguró el cierre hermético. Con ese movimiento, quedó sellado el destino de quienes permanecían en las 4 secciones inundadas del submarino, incluido Sherman Shirley, el mejor amigo de Lloyd. Y lamentablemente la boda de Sherman estaba programada para el domingo siguiente. De los demás, 17 tripulantes lograron encerrarse en la sala de torpedos, y 9 quedaron atrapados en la sala de máquinas y en el compartimiento trasero de baterías. Uno de los hombres se subió a un mamparo e intentó abrir la escotilla hacia el océano. Pero la presión del mar era tan fuerte que resultaba imposible moverla. Squalus continuó su caída hacia el fondo. Cuando el agua alcanzó las baterías en los compartimientos inundados, éstas comenzaron a quemarse. Y como si el descenso descontrolado no fuera suficiente, las luces empezaron a parpadear, hasta apagarse por completo, dejando a toda la tripulación en absoluta oscuridad. Eso dio paso a un nuevo peligro. El jefe electricista, Lawrence Gaynor, tomó una linterna y avanzó hacia el estrecho compartimiento donde estaban almacenadas las baterías. Como éstas cubrían prácticamente todo el fondo del submarino, muchas ya estaban sumergidas. Las que no, estaban empapadas y en riesgo de incendiarse. Gaynor notó además que el voltaje estaba cayendo rápidamente. Eso provocaba la liberación de gases. Si la temperatura alcanzaba una de las celdas, podía producirse una explosión capaz de abrir el casco del submarino. Cuando llegó a las baterías, ya estaban humeando y a punto de sobrecalentarse. Accionó uno de los interruptores de desconexión. Un destello lo cegó por completo. Sin poder ver, comenzó a palpar la segunda batería que aún seguía activa. Finalmente encontró el otro interruptor y logró desconectarla, evitando por poco una explosión que habría sido mucho más devastadora. Regresaron a la sala de control sin saber hasta qué profundidad descenderían. El submarino estaba diseñado para soportar un máximo de 250 pies. Es decir, 76 metros. Si el fondo del océano estaba mucho más abajo, existía el riesgo de que el casco implosionara por la presión antes de tocar fondo.
no podían hacer nada más que esperar en silencio y oscuridad, mientras el submarino crujía al hundirse cada vez más en el océano. Entonces, con un golpe seco y pesado, Squalus impactó el fondo del Atlántico a 240 pies, unos 73 metros de profundidad. Quedó apoyado en el lecho marino con una inclinación pronunciada. Los 33 sobrevivientes quedaron atrapados en la bolsa de aire que habían creado al sellar el resto del submarino. Aún así, en lugar de entrar en pánico, no perdieron ni un segundo. Su entrenamiento tomó el control. Quedar atrapados en el fondo del océano era un escenario que habían practicado muchas veces. Cada uno sabía exactamente qué debía hacer. La primera tarea era enviar una señal de su ubicación. Para eso debían liberar una boya conectada al submarino mediante un cable. Esa boya no solo ayudaría a los rescatistas a encontrarlos, también permitiría establecer comunicación con la superficie a través del cable. Además, Squalus logró lanzar bengalas y bombas de humo para llamar la atención de cualquier embarcación cercana en la superficie. Mientras realizaban estos procedimientos, los hombres no podían evitar preguntarse si alguien en los otros compartimientos había sobrevivido. Uno de ellos tomó un martillo y comenzó a golpear las tuberías de aire que se extendían hacia la parte trasera del submarino. Si alguien seguía con vida, respondería del mismo modo. Después de varios golpes desde la sala de control, contuvieron la respiración para escuchar incluso el más leve sonido en respuesta. No hubo nada. Era una verdad que no querían enfrentar, pero quedó claro que casi la mitad de la tripulación había muerto. De vuelta en la sala de control, Oliver ordenó a algunos hombres recoger los suministros de emergencia: comida, linternas, reservas de oxígeno, absorbentes de dióxido de carbono, mantas y chaquetas. Sabía que pronto se quedarían sin energía eléctrica y que la temperatura descendería rápidamente. Con todo organizado, calcularon que tenían aire para aproximadamente 48 horas antes de morir asfixiados. Parecía tiempo suficiente para un rescate y para regresar a tierra firme. Aún así, lo prudente era racionar todo lo posible para extender ese límite. Oliver dividió a los hombres en dos grupos. Envió a 10 de los más jóvenes y en mejor estado físico a la sala de torpedos, que era más fría. Los otros 23 permanecieron en la sala de control, donde la temperatura era un poco más alta. Luego, uno de los tripulantes comenzó a repartir unos dispositivos llamados pulmones Mommsen, equipos de respiración diseñados para permitir el ascenso a la superficie desde una profundidad moderada. Pero la tripulación de Squalus estaba a 240 pies, unos 73 metros, mucho más profundo de lo que estos equipos estaban diseñados para soportar. No era seguro que funcionaran a esa profundidad. Y aun si lo hacían, nadie sabía si el suministro de aire sería suficiente para alcanzar la superficie. Por eso debían considerarse como último recurso. Una vez distribuidos los dispositivos, Oliver indicó a los hombres que intentaran dormir para evitar respirar con ansiedad y consumir más oxígeno. Poco después, la temperatura dentro del submarino descendió a 35 grados Fahrenheit. Una capa de hielo comenzó a formarse en el interior del casco. Algunos lograron dormir, otros no. Para mantener la calma, algunos empezaron a silbar melodías en la oscuridad. Ahora solo podían esperar, o llegaba el rescate, o se agotaba el aire. Lo que ocurriera primero. Cuando Squalus no regresó a puerto a la hora prevista, su submarino gemelo, Sculpin, se preparaba para zarpar de New Hampshire rumbo a Panamá. Al enterarse de que Squalus estaba en problemas, Sculpin salió del puerto y se dirigió a las coordenadas proporcionadas por la Marina. Pero al llegar, el capitán de Sculpin, Warren Wilkin, quedó desconcertado. No había rastro de la boya de emergencia. La búsqueda comenzó de inmediato. Las coordenadas habían sido registradas incorrectamente. Sculpin estaba en el lugar equivocado. Si uno de los vigías no hubiera visto una bengala a lo lejos, Squalus podría no haber sido encontrado jamás. Por fortuna, ese no fue el caso. Wilkin ordenó cambiar de rumbo hacia esa dirección. Al acercarse, finalmente divisaron la boya
y se posicionaron junto a ella. En el fondo del océano, la tripulación de Squalus escuchó el sonido inconfundible de un submarino sobre ellos. La moral se elevó de inmediato al saber que los habían localizado. Momentos después, la voz de Oliver se escuchó dentro de Scalpin. Dijo: «¡Aló!». Warren respondió de la misma manera. Pero apenas un segundo después, la línea se cortó. Una ola en la superficie había dañado el cable conectado a la boya. Y Scalpin perdió nuevamente la ubicación exacta de Squalus. Durante las horas siguientes, Sculpin se vio obligada a arrastrar un ancla por el fondo del océano, con la esperanza de golpear el casco del submarino hundido. Finalmente volverían a encontrarlo, pero ese procedimiento costó un tiempo valioso para el rescate. Después, Sculpin instaló una nueva boya y esperó refuerzos de otras embarcaciones. En lugar de intentar otra comunicación directa, comenzaron a usar código Morse para intercambiar mensajes. Squalus transmitió el número de sobrevivientes a bordo. Poco después, desde la superficie enviaron 3 letras en Morse: SRC. Oliver entendió de inmediato su significado. Sabía que tarde o temprano escucharía esas siglas. SRC era la abreviatura de Submarine Rescue Chamber, la cámara de rescate submarino, y en toda la costa este solo había una disponible. Por un golpe de suerte, se encontraba operativa en el momento del accidente. El buque Falcon ya navegaba hacia la posición de Squalus transportándola. La cámara de rescate pesaba 9 toneladas. Como su nombre lo indica, estaba diseñada para trasladar sobrevivientes desde un submarino averiado hasta la superficie. En su interior viajaban 2 operadores que guiaban la cámara hasta el fondo y la acoplaban a una de las escotillas del submarino mediante un sello de goma hermético. Una vez asegurada, se abrían las compuertas de ambas naves y los sobrevivientes simplemente subían por una escalera hacia la cámara, que luego era izada a la superficie. Hasta ese momento no existía un método probado y confiable para rescatar tripulaciones desde submarinos hundidos. La SRC solo había sido utilizada en pruebas. Este sería su primer uso real. Alrededor de las 4:30 de la madrugada del día siguiente, Falcon llegó sobre la posición de Squalus justo a tiempo. Los sobrevivientes llevaban casi 24 horas atrapados. Oliver comenzó a racionar el oxígeno de forma intermitente. Ordenaba liberar el oxígeno de emergencia durante unos minutos y luego lo cerraba de nuevo. Con eso esperaba prolongar al máximo las reservas disponibles. Pero el impacto en los hombres era evidente. Mientras Falcon se preparaba para desplegar la SRC, los 33 sobrevivientes sufrían dolores de cabeza y náuseas, síntomas tempranos del aumento de dióxido de carbono en la sangre, conocido como intoxicación por CO2. Si esa condición se prolongaba, podía resultar fatal. La víctima simplemente perdería el conocimiento y no despertaría. Sin embargo, Oliver sabía que exponerse a niveles controlados de dióxido de carbono les permitiría conservar el oxígeno por más tiempo y aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Otro problema grave dentro del submarino era la hipotermia. Algunos hombres que escaparon de los compartimientos inundados habían permanecido empapados en agua casi congelada. Y en el interior, la temperatura seguía descendiendo. En la superficie, Falcon bajó la cámara de rescate al agua. La cápsula inició su descenso acompañada por un buzo de apoyo. Parte del procedimiento consistía en asegurar correctamente la cámara a la escotilla del submarino. Para lograrlo era necesario conectar primero un cable desde la cámara hasta la escotilla. Aunque parecía una tarea sencilla, en la década de 1930 era una de las operaciones más peligrosas para los buzos. La unidad experimental de buceo de la Marina apenas comenzaba a probar mezclas de helio y oxígeno que los buzos pudieran respirar más allá de los 100 pies, unos 33 metros. Estas mezclas estaban diseñadas para reducir el inicio de la narcosis por nitrógeno. Si has visto videos de buceo, probablemente conoces el concepto. Pero en el momento de este rescate, todo eso aún estaba en fase inicial. Para quienes no lo sepan, cuando un buzo desciende respirando aire normal, el aumento de presión hace que el nitrógeno actúe como un narcótico. Puede provocar desorientación,
euforia y pérdida de habilidades motoras y capacidad de juicio bajo el agua. Y a esa profundidad es lo último que alguien quiere experimentar. Respirar una mezcla con menor concentración de nitrógeno a más de 100 pies puede prevenir o reducir significativamente estos efectos. Pero para los buzos que participaban en el rescate de Squalus, esas mezclas aún no se utilizaban de forma general. Por eso, el tiempo máximo que podían permanecer a 240 pies era de apenas 20 minutos. Aún así, el buzo descendió antes que la cámara de rescate. Comenzó a sufrir síntomas de narcosis antes de llegar al submarino y chocó con fuerza contra el casco de Squalus. Logró recuperarse, completar la conexión del cable y asegurar el punto de anclaje. Detrás de él, la SRC descendía lentamente. Cuando estuvo cerca del submarino, los dos operadores en su interior maniobraron la cámara hasta alinearla con la escotilla y la fijaron en posición. Una vez sellada, el agua fue expulsada del interior de la cámara. Cuando quedó despejada, los hombres dentro del submarino comenzaron a girar la rueda de la escotilla. Al abrirse, una pequeña cantidad de agua entró por un segundo. Era solo el remanente del punto de acople. Un instante después, pudieron ver a los hombres dentro de la SRC, de pie, sosteniendo mantas y café caliente. Esos suministros eran vitales para los tripulantes empapados y con frío. Y más importante aún, aquella imagen fue una señal clara. Podían abandonar el fondo del océano con vida. Una vez establecida la conexión, comenzaron a planificar la evacuación. La cámara solo podía transportar a 8 hombres por viaje. Oliver organizó los grupos según su estado físico. Los que estaban más cerca de sufrir hipotermia severa subirían primero. Los que se encontraban en mejores condiciones esperarían su turno. Cuando todo estuvo listo, la escotilla se cerró y la SRC inició su ascenso. Aunque estaban cada vez más cerca de la seguridad, el tiempo entre cada viaje parecía interminable. El racionamiento de aire no hacía más fácil la espera. Los hombres comenzaban a sentir fuertes dolores de cabeza por la acumulación de dióxido de carbono. Esperaban con ansiedad que Oliver activara la segunda reserva de oxígeno. Además, cada viaje de la SRC tomaba alrededor de 3 horas, media hora para descender, casi 1 hora para acoplarse y cargar a los hombres, y otra hora y media para ascender. Mientras tanto, los sobrevivientes ya llevaban más de 24 horas atrapados. Existía la posibilidad real de que el aire se agotara antes de que todos estuvieran a salvo. Después de 3 viajes exitosos, solo quedaban 10 hombres en el último grupo. Entre ellos estaba el almirante Oliver. Cuando llegó su turno, abordaron la SRC. Una vez aseguradas las escotillas, la cámara se desprendió de Squalus y comenzó su ascenso final. Pero a mitad de camino, uno de los cables guía se atascó. La cámara se detuvo bruscamente alrededor de los 150 pies. Al mismo tiempo, el cable principal conectado al torno del Falcon empezó a deshilacharse. Uno a uno, los 7 hilos de acero que sostenían la vida de la tripulación se fueron rompiendo. Hasta que solo quedaron 2. Un buzo tuvo que descender nuevamente para evaluar la situación. Determinó que el cable guía debía cortarse para permitir que la cámara continuara su ascenso. El problema era que ese cable no solo servía para orientar la cámara hacia el submarino, también evitaba que girara sin control bajo el agua. Sin otra opción, lo cortaron. La cámara comenzó a girar descontroladamente. Para estabilizarla y decidir el siguiente paso, los operadores la bajaron nuevamente hasta el fondo del océano. Eso significaba que los últimos sobrevivientes estaban a menos de 200 pies de la superficie. Y aún así volvieron a quedar atrapados en el fondo del Atlántico. De regreso en el Falcon surgió una nueva preocupación. El penúltimo cable también podía romperse. Tras una rápida discusión, los rescatistas decidieron no utilizar el torno. En su lugar, optaron por izar la cámara manualmente los 240 pies completos. Fue una operación agotadora que tomó 4 horas. Pero funcionó. Después de casi 40 horas desde el hundimiento, toda la tripulación sobreviviente de Squalus fue rescatada. Muchos necesitaron atención médica. Algunos permanecieron hospitalizados durante un tiempo. Pero todos sobrevivieron a la prueba.
Una vez concluido el rescate, la siguiente misión de la Marina fue recuperar el submarino. Squalus era una nave nueva y extremadamente costosa, y se encontraba a una profundidad alcanzable. La Marina no quería abandonarla en el fondo. Sin embargo, una operación de este tipo nunca se había realizado antes. Durante 4 meses, la Marina trabajó prácticamente sin descanso para reflotarla, en una serie de intentos basados en prueba y error. El primer plan consistía en fijar grandes pontones inflables mediante largas cadenas. Los buzos pasarían las cadenas por debajo del casco antes de inflar los pontones. En el primer intento, apenas los pontones se llenaron de aire, Squalus comenzó a ascender de forma descontrolada. Al romper la superficie más rápido de lo previsto, se soltó de las cadenas y volvió a hundirse hacia el fondo del océano. Al final fueron necesarios 5 intentos distintos, utilizando métodos variados para asegurar los pontones antes de que el submarino pudiera ser elevado y remolcado hasta el astillero naval. Una vez asegurado allí, se drenó el agua de los compartimentos inundados. Se recuperaron 25 de los 26 cuerpos. Durante uno de esos intentos de rescate, una escotilla se abrió repentinamente. Un cuerpo fue expulsado al océano y se perdió en las profundidades para siempre. Cuando finalmente se examinó el Squalus, para alivio del capitán y su tripulación, se confirmó que la causa había sido una falla mecánica, no un error humano. El defecto impidió que algunas válvulas de ventilación se cerraran correctamente. Y el problema no era visible en el panel de control. Más tarde, Oliver fue reconocido por su liderazgo, su valentía y su manejo de la catástrofe. Pero él atribuyó el mérito a los hombres bajo su mando. En un informe presentado a la Marina, Oliver escribió que había presenciado un verdadero ejemplo de compañerismo y fraternidad. Cada miembro de la tripulación asumió la responsabilidad por la vida del hombre a su lado. Superaron la crisis compartiendo mantas y agrupándose para conservar el calor corporal. Quienes estaban en mejores condiciones ayudaron a los más afectados. Incluso Oliver entregó su propia chaqueta a un tripulante que sufría de hipotermia. También dedicó un apartado especial al electricista Lawrence. Según el capitán, la rápida decisión de Lawrence de desactivar las baterías restantes para evitar una explosión fue lo que realmente los salvó. Y esa acción tuvo un costo personal para él. Tras los reconocimientos y pese a los graves daños sufridos, el Squalus fue considerado recuperable. Después de las reparaciones, volvió al servicio con el nombre de USS Sailfish. 3 de los sobrevivientes regresaron como parte de su nueva tripulación. De los demás, 4 murieron en servicio durante la Segunda Guerra Mundial. El almirante Oliver nunca volvió a comandar un submarino. En su lugar, aceptó el cargo de oficial de ingeniería a bordo del USS California, que más tarde sería uno de los objetivos del ataque a Pearl Harbor. Por fortuna, Oliver se encontraba en tierra cuando comenzó el ataque. 2 años después, el Sailfish hundió un submarino japonés. El rescate, la recuperación y la rehabilitación del Squalus siguen siendo, hasta hoy, una de las operaciones más complejas en la historia de la Marina. El esfuerzo extraordinario de Oliver y su tripulación forma parte oficial del Manual Naval de Rescate Submarino. Y aquí termina la historia de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima